Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos, como de costumbre, a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que puede sonar controversial, pero hay que traerlo a la luz. El título del tema de hoy es Pablo como un falso apóstol. Así que vamos a proceder con el material que tenemos y vamos a usar la escritura para nosotros tener un soporte de lo que estamos afirmando. El tema de hoy lo vamos a manejar en unos 5 subtemas. El primero, vamos a manejar un tema que se titula que Pablo no fue nombrado como apóstol por Jesús y que tampoco conoció a Jesús. El segundo subtema tiene que ver con las visiones y el camino a Damasco. El tercero tiene que ver con que Pablo no obedeció las instrucciones de Jesús ni las enseñanzas de Jesús. El cuarto subtema es que sus escritos fueron rechazados por los ebionitas. Y el quinto es que sus escritos muestran un rechazo a la Torá. Luego, como hay bastante material, vamos a proceder. Pablo afirma que Jesús se le apareció. Así que cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, Pablo se refiere a su supuesto encuentro con una aparición resucitada de Jesús en el camino a Damasco. La descripción de esta visitación que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, es muy diferente de la manifestación supuestamente física y visible, supuestamente experimentada por lo que él llama los 12. Hay que decir que el Nuevo Testamento tiene un error acá, en el libro de los Hechos, de 1 Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 5, vamos a decir que dice, y voy a comenzar a leer desde el capítulo 15, versículo 1 al 9. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? ¿Cómo lo recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde en las Escrituras hebreas dice que Jesús iba a morir por los pecados de la humanidad? En ninguna parte. Entonces, ahí citan a Isaías 53. Pero ya hemos visto que Isaías 53 se refiere a Israel. Y para darles una pequeña prueba, vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Y estamos aquí donde Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Tan raro? ¿Por qué Pedro no le dijo a Jesús: claro, maestro, si es que usted es el siervo sufriente de Isaías 53, usted tiene que morir? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué Jesús no admitió que él era el siervo sufriente de Isaías 53? Porque Jesús reconoció que ese capítulo no atañe a ningún Mesías. Y Pedro tampoco conocía el tema. Entonces, si Jesús hubiera sido el siervo sufriente de Isaías 53,
Jesús hubiera dicho, hey, me toca porque yo estoy ahí, yo soy el personaje de Isaías 53. Pero él no dijo nada. Bueno. Entonces, también hay un error aquí en el capítulo, en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Porque ahí dice lo siguiente. Y que apareció a Pedro y resucitó al tercer día, y que apareció a Pedro y después a los 12. Eso no es correcto. No podían ser 12 apóstoles si ya Judas estaba muerto y Matías no ha sido nombrado. Entonces ahí hay un error en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Porque ahí debería decir a los 11. Porque si resucitó y se le apareció a los discípulos, a los apóstoles, serían 11, no podrían ser 12, porque ya Judas no estaba. Y Matías no había sido nombrado. Muy bien. Entonces, vemos acá que Pablo habla de una supuesta experiencia con una voz que se le apareció, porque él no vio ninguna imagen. En el camino a Damasco, Pablo no vio ninguna imagen. Él escuchó una voz. Pero, entonces, ¿cómo dice que vio? Si él no ha visto, no vio a Jesús. Porque lo que escuchó fue una voz. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Bueno, aquí muestra que no vio a nadie. En esta descripción del presunto evento se afirma que Pablo escuchó la voz de Jesús que lo llamaba. No hay una afirmación de que Jesús se le apareció en la carne. No la hay. En medio de un ataque, Pablo alucinó, creyendo que de una luz cegadora escuchó una voz que se identificó como la de Jesús. Pablo tenía una enfermedad, él sufría supuestamente de epilepsia. Entonces, y él obviamente tenía un problema psicológico también, que más adelante podremos mirar. Ahora, en Hechos 9:7 se dice que los hombres que estaban con Pablo oyen la voz, pero no ven a nadie. Y los hombres que iban con él quedaron mudos, oyendo una voz, pero sin ver a nadie. Ahora, en Hechos 22:9 se afirma que vuelve el relato otra vez a repetir esto, pero aquí es diferente. Dice que los que acompañan a Pablo vieron la luz, pero no oyeron la voz. Y en Hechos 26, que también repite el mismo evento, se cita a Pablo diciendo que todos los presentes vieron la luz, pero menciona que solo él escuchó una voz. Todas estas tres versiones que están en el libro de los Hechos son diferentes. Y todas las tres versiones hablan del mismo evento. ¿Cómo puede ser? Si quien escribió esto fue Lucas. Es el mismo autor de los Hechos. ¿Cómo puede él relatar un evento tres veces, cada vez en forma diferente? Pero esos son los errores para comenzar. Bueno. Y Pablo, en 1 Corintios 15:8, él dice que Jesús se le apareció a los discípulos y dice, y por último se me apareció a mí. Y en 1 Corintios 9:1, Pablo dice, y pregunta esto, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Pues pensamos que no lo ha visto, porque Jesús no se le ha revelado en forma material, en forma física. Entonces, y si hay un evento que ocurrió en el templo, donde Pablo tiene una experiencia del desdoblamiento, él dice que vio. ¿Pero qué fue lo que vio? Una visión. Entonces, en resumidas cuentas, muestran los pasajes que Jesús no se le apareció nunca a Pablo en una forma física. Lo que él escuchó fue una voz. Y lo que él vio en el templo era una visión. Y pueden ser ambos experiencias producto de un ataque epiléptico,
de un problema psíquico, que él tenía un problema psíquico muy grande. Bueno, aparentemente Pablo, al reclamar la misma experiencia, Pablo aquí está reclamando unirse a los apóstoles, porque Pablo siempre quería ser parte del grupo de los apóstoles seguidores de Jesús, pero él nunca lo fue. Nunca. Entonces, por eso él quiere unirse a la experiencia de los apóstoles, y él dice, él alega que lo mismo que los discípulos experimentaron, él también lo experimentó, así él haya sido la última persona. Entonces, es obvio que Pablo está queriendo de alguna forma hacerse parte de algo que él no es parte. Bien, ahora, el autor de Hechos registra que Pablo afirmó haber visto a Jesús en alguna forma real. En Hechos, como voy a repetir lo del templo, en Hechos 22, 17 y 18 se dice que Pablo vio a Jesús mientras estaba en un trance. La palabra trance es una combinación de un éxtasis de pie y afuera. Sugiere la idea de sobresalir de uno mismo, es decir, la naturaleza de un trance. En esta descripción Pablo usa un verbo que tiene que ver, que significa vio. Pablo usó la palabra vio, pareció a. Sin embargo, cuando describió su visión mientras estaba en trance en el templo, usó la palabra vio. Entonces, por eso es que él dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 9:1. Así que Pablo pregunta retóricamente en 1 Corintios 9:1. Eso. Pablo no podría estar refiriéndose a la observación de un personaje material, porque no vio a nadie. En el camino a Damasco y durante el trance en el templo afirma haber visto una visión intangible, no un ser físico. Así, en todos los casos, los supuestos encuentros de Pablo con Jesús resucitado nunca son de una forma física, ni material, ni tangible. Bueno, según Pablo, tanto su experiencia como la de los discípulos respectivamente no fueron con una forma corporal material. Habría que esperar a que se escribieran los evangelios para conocer las elaboradas y mitológicas apariciones narrativas con sus supuestas apariciones de Jesús en forma de cuerpo real a los discípulos. Porque Pablo, mire, Pablo está hablando en el año 50 y él no dice que Jesús se le apareció a los discípulos en forma física. No, él no está diciendo eso. Todavía no habían sido escritos los evangelios en este momento. Ahora, cuando el creyente cristiano o católico escucha la palabra apóstol, de seguro que el primer personaje que le viene a la mente es Pablo, de Tarso. Y es que Pablo siempre ha sido considerado el más grande de todos los apóstoles. De hecho, él es el apóstol por excelencia. ¿Pero se merecía a Pablo ese título? ¿Qué es en realidad un apóstol? Vamos a mirar. Primero miremos qué es un discípulo. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina o ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. ¿Y qué es un apóstol? Bueno, los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vamos a mirar. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 2. Aquí menciona quiénes son los apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y aquí lo menciona a todos, pero ahí no menciona a Pablo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea que Jesús les dio a sus 12 discípulos, los nombró como apóstoles. Entonces, apóstoles no hay sino 12.
Y efectivamente Él los va a enviar a una misión, a predicar también. Así que, según esto, discípulos son todos los seguidores de Jesús, pero apóstoles son solo los 12 elegidos. En todo caso, la palabra apóstol solo aparece en los evangelios en 8 pasajes, todos relacionados con los 12 apóstoles. Pero sin duda, quien más lo utiliza en el libro de Hechos y las cartas de Pablo, obviamente, es el nombre que se utiliza ahí. ¿Por qué? Debemos saber que Lucas escribió el libro de los Hechos, pero Lucas era un admirador de Pablo. Entonces, Lucas nunca iba a poner a Pablo en una forma negativa. Antes se exageró y mucho de lo que dice Hechos, Pablo ni siquiera se entera de eso. Por ejemplo, en el camino a Damasco, Pablo nunca dice que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Usted en ninguna parte lo va a encontrar. Y casi que este es el punto de partida del cristianismo. Pero no hay ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque Pablo nunca lo menciona. Quien lo menciona es Lucas. Y hay otras cosas en el libro de los Hechos que hablan de Pablo y ponen a Pablo a hablar, pero no es Pablo el que habla, es Lucas el que escribe. Tengan en cuenta eso. Ahora, un apóstol verdadero debe tener algunas características en común. Primero, haber conocido a Jesús. Pablo no conoció a Jesús. Haber sido escogido y enviado por Jesús. Tampoco. Porque mientras Jesús vivió, él nunca conoció a Pablo, entonces no pudo haberle dicho nada. Y seguir las enseñanzas de Jesús. Mire, si usted quiere saber realmente de Pablo, Pablo no enseñó nada de lo que enseñó Jesús. Pablo enseñó en contra de lo que enseñó Jesús. Pablo se inventó su nueva religión. Y repito, por eso el cristianismo de hoy en día es un cristianismo paulino. Nada tiene que ver con Jesús. Porque lo que Jesús hizo, el cristianismo de hoy en día no lo hace. Ni lo practica, ni lo sigue. Siguen son las enseñanzas de Pablo, que se apartaron de las enseñanzas de Jesús. Bueno, entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí nos preguntamos otra vez, ¿en qué momento fue llamado a ser apóstol? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? ¿Cuál es? No lo explica. Entonces aquí tenemos que preguntarnos si es que Jesús en alguna de sus visiones le dijo que era el apóstol, o si fue designado apóstol por alguno de los 11 apóstoles que quedaban. No, nada de eso. No hay ningún registro. Entonces, en Mateo capítulo 10, versículo 5, y por eso vamos a decir que Pablo hizo lo contrario de lo que Jesús, de las instrucciones que Jesús dio. En Mateo capítulo 10, versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús da estas instrucciones a sus 12 apóstoles, elegidos por él, para que no vayan a predicarle a los gentiles. Y Pablo, contradiciendo absolutamente todas estas instrucciones de Jesús, no solo se roba el término de apóstol, sino que hace exactamente lo contrario, lo que Jesús prohibió. Pablo fue directamente a predicar a los gentiles, hasta tal punto que llegó a la capital gentil del mundo, que era Roma. Y los romanos conquistaron a los cristianos, en cambio de los cristianos a los romanos. Bien,
Muy bien, eso como algo para, como una pequeña introducción. Ahora vamos a ubicarnos en el testimonio, porque esto es algo que está en la Escritura. Pero ahora nos vamos a ir al testimonio de los ebionitas. Los ebionitas fueron un grupo de seguidores de Jesús que fueron perseguidos por los cristianos paulinos, porque los seguidores de Jesús todavía guardaban la Torá, guardaban los mandamientos, guardaban el Shabbat y las fiestas, etc. Pero en la teología paulina eso quedó por fuera. Entonces, aquí hay un testimonio de los ebionitas. Y vamos a ver qué es lo que dicen los ebionitas, porque lo que les voy a leer ahorita está escrito por los famosos padres de la iglesia cristiana paulina. ¿Y por qué lo escribieron? Porque ellos estaban en contra de los ebionitas, porque eran judíos. Y Pablo fue antijudío, anti-Israel, anti-Torá. Bien. La información dada sobre Pablo en Hechos también requiere un escrutinio minucioso, ya que esta obra fue escrita por alguien comprometido con la causa paulina, como fue Lucas. Ahora, los ebionitas. La palabra hebrea ebionim, con la que se definió a esta comunidad de judíos creyentes en Jesús, significa pobres. Los ebionitas son citados por Irineo de León en el siglo II. Y miren lo que dice Irineo de León en el siglo II acerca de los ebionitas. Dice: los ebionitas utilizan únicamente el evangelio que es según San Mateo. Pero ojo, que el San Mateo que ellos tenían no es el mismo Mateo que ustedes tienen hoy en las Biblias. Eso fue cambiado, eso fue adulterado. Dice: y rechazan al apóstol Pablo, llamándole apóstata de la ley. Pues los ebionitas, sirviéndose solamente del evangelio que es según San Mateo, se dejan persuadir por él. Y dice, se dejan persuadir por él. Este es el testimonio. Dice: como vemos por el testimonio de Ireneo, en el siglo II los ebionitas no creían en la divinidad de Jesús. No creían. Por eso rechazaban a Pablo. ¿Por qué? Porque los ebionitas tenían un escrito de Mateo donde no estaban los capítulos 1 y 2 que hoy en día están en el libro de Mateo, que hablan de un nacimiento virginal. Entonces, por eso ellos no creían en el nacimiento virginal, ni en la divinidad de Jesús. Como hemos dicho, los ebionitas consideraban al apóstol Pablo como un apóstata y un traidor al judaísmo, debido a sus enseñanzas acerca de que los gentiles no debían guardar la ley. Respecto a Jesús, lo consideraban hijo de José y María, pero no divino, aunque sí superior a los ángeles, y que su título de hijo de Dios le vino como adopción en el momento de ser bautizado. Bueno. Por esto mismo rechazaron los libros de Pablo, usando el llamado Evangelio de Mateo, que conservamos fragmentos actualmente en estudio por parte de los eruditos. Está hablando aquí Ireneo, obviamente refiriéndose a la biblioteca de Cesarea, que más tarde fue quemada y todo eso desapareció. Ahora, interesantes son los comentarios que sobre ellos hace Eusebio de Cesarea, también otro padre de la iglesia. Dice: los primeros fueron llamados ebionitas, acertadamente pues consideraban a Cristo de un modo pobre y bajo. Creían que era un hombre simple y común que iba justificándose a medida que crecía en su carácter, y que nació como fruto de la unión de un hombre, José, y de María. Les parecía indispensable cumplir la ley, como si no pudieran salvarse con la fe solo en Cristo. Obviamente, como lo está escribiendo un padre de la iglesia, ellos acuden a la fe en Cristo.
También creían que se habían de rechazar definitivamente las epístolas del apóstol Pablo, al que llamaron apóstata de la ley. Okay. Según Eusebio de Cesarea, en el año 310 dijo lo siguiente. Por su parte, Mateo, que en primer lugar predicó a los hebreos cuando ya estaba por dedicarse también a otros, expuso por escrito su evangelio en su lengua materna, sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de los que se alejaba. Eso está en Eusebio de Cesarea. Los ebionitas aceptan también el evangelio según Mateo y solo usan ese. Ahora, es sabido, esto lo escribe Ireneo de León en Adversus Aerenses, dice, es sabido que los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Jesús y sin embargo aceptan solamente el evangelio de Mateo. Obviamente que este era el texto original de este evangelio, que no contenía los actuales capítulos 1 y 2, ni algunos otros párrafos que fueron agregados a la traducción griega, de la cual proviene el texto que hoy está en las Biblias cristianas. Bueno, los ebionitas se deben distinguir tal como Ireneo de León deja claro ya en el siglo II. De los nazarenos judíos creyentes en Jesús como Mesías y descendientes de la primitiva iglesia judía de Jerusalén, que sí creían en la divinidad, otro grupo que llamaban los nazarenos. Este grupo eran los ebionitas. Bien. Entonces, eso dicen los padres de la iglesia acerca de los ebionitas. Hay mucho más material, pero yo pienso que esto es suficiente. Ahora, entrando, los ebionitas tenían una historia de Pablo. Ellos conocían, según ellos conocían la historia de Pablo. Y aquí dice que, en primer lugar, dice, estos resúmenes ya mencionados de las creencias ebionitas que se encuentran en los escritos de los autores de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Hipólito y Tertuliano a fines del siglo II y primera mitad del tercero, Orígenes a mediados del siglo III y Epifanio y Jerónimo en el siglo IV. Todo esto confirma que los ebionitas se opusieron a Pablo como un falso apóstol. Entonces, vamos a ver qué es lo que tienen. Según Epifanio, que es un historiador cristiano, vamos a ver qué dice de los ebionitas. Veamos entonces con más cuidado la primera formulación existente de la visión ebionita de Pablo, que se encuentra en las obras de Epifanio del siglo IV, de la Era Común. Declaran que Pablo era griego, y dijo que subió a Jerusalén y cuando había pasado un tiempo allí, se enamoró y quería casarse con la hija del sumo sacerdote. Por esta razón, él se convirtió y se volvió un prosélito y fue circuncidado. Después, cuando no pudo atrapar a la niña, se enfureció y escribió contra la circuncisión y contra todo el sábado y contra la Torá, contra la ley. Esto lo escribió Epifanio. Epifanio, el escrito se llama Panarión 30, 16 del 6 al 9. Entonces, aquí obviamente que nos muestra que Pablo era griego. Dice que, pues, se convirtió al judaísmo y obviamente que esto hay que tener en cuenta, porque es un grupo que existió antes de Pablo. Digo, antes de Pablo, porque si fueron seguidores de Jesús, ya estaban antes que Pablo. Bueno, si seguimos entonces el relato ebionita de Pablo como un converso al judaísmo, podemos rastrear los eventos bibliográficos que condujeron al camino de Damasco. Al convertirse al judaísmo, adoptó el nombre hebreo de Saúl,
que era el nombre del desdichado rey de Israel que provenía de la tribu de Benjamín. Probablemente fue por esta razón que más tarde Pablo inventó para sí mismo un descendiente genealógico de la tribu de Benjamín, según él lo dice en Romanos 11:1. Ahora, ¿hay algo extraño en que Pablo comente que era de la tribu de Benjamín? Sí, porque eso no tiene ninguna importancia. En el judaísmo de la época, las tribus estaban muy mezcladas. Y no importa usted de qué tribu fuera, pues no tendría mucha trascendencia. Pero Pablo quiere resaltar eso para él adjudicarse una identidad que no le pertenece, una identidad judía. Entonces, Pablo se describe a sí mismo como de la tribu de Benjamín, obviamente. Y obviamente que a la gente que él le predicaba, ellos no sabían, porque si eran gentiles o eran judíos que vivían en la diáspora, pues ellos no sabían lo que estaba sucediendo en Jerusalén realmente. Entonces Pablo les podía decir lo que él quisiera y ellos lo tenían que aceptar, porque no tenían pruebas. Bueno, vamos ahora a pasar y vamos a mirar el tema de la conversión de Pablo, y esto lo tenemos obviamente en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Dice: puede que no sea consciente de esto, pero el gran evento que proporcionó el origen del cristianismo fue la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Fue a través de este evento que el movimiento de Jesús, un judaísmo bíblico mesiánico, cambió de ser una variedad de judaísmo a una nueva religión, con un sistema de teología y creencias religiosas distinto al del judaísmo y al de Jesús. Este resultado no fue inmediato, ni siquiera en la mente del propio Pablo, pero fue el evento de Damasco el que proporcionó el germen de todos los desarrollos posteriores, y estos desarrollos se pueden rastrear a través de la evolución de los conceptos religiosos de Pablo a lo largo de su vida, como se relata en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 lo siguiente. Y Saúl, en ese tiempo se llamaba Saúl, aún respirando amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y deseó de él cartas a Damasco, a las sinagogas, que si encontraba algo de esta manera, ya fueran hombres o mujeres, él podría llevarlos atados a Jerusalén. O sea, aquí dice que Pablo le pidió cartas al sumo sacerdote para él ir a Damasco a arrestar a unos seguidores de Jesús. Pero aquí hay muchos problemas, porque el sumo sacerdote no tenía autoridad sobre Damasco. El sumo sacerdote no tenía autoridad fuera de Jerusalén. El sumo sacerdote, que era saduceo, tenía control sobre las cosas del templo y era un policía al servicio de los romanos. Pero él no tenía por qué darle cartas a Pablo. ¿Y Pablo quién era para pedirle cartas al sumo sacerdote? Para él ir a arrestar a unos seguidores de Jesús que estaban en Damasco. No tiene sentido, porque el sumo sacerdote no tenía nada que ver con Damasco. Damasco era una ciudad de un reino que se llamaba Nabatea, y era un reino independiente, ni siquiera estaba bajo el imperio romano. Entonces, eso no tiene sentido. No tiene sentido esa parte ahí. Ahora, aquí vamos a ver una contradicción. Y por eso yo traigo los versículos, porque yo muestro los errores que están a la vista. Hay dos versículos en el libro de Hechos que se contradicen con relación al tema de Damasco. El primero lo tenemos en Hechos capítulo 9, versículo
22 al 25. Vamos a ver qué dice ahí. Bueno, aquí dice, pero Saúl se hizo cada vez enérgico y silenció a los judíos de Damasco. O sea, él entró a Damasco y comenzó a ¿qué? ¿A regañar a los judíos? Si él era un extranjero en Damasco, ¿qué estaba haciendo ahí? Y silenció a los judíos de Damasco con sus convincentes pruebas de que Jesús era el Mesías. A medida que transcurrieron los días, los judíos tramaron un complot contra su vida. Pero sus planes fueron conocidos por Saúl. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche para poder asesinarlo. Pero sus conversos, lo llevaron una noche, lo dejaron caer junto a la pared, bajándolo en una canasta para que él huyera de Damasco. Muy extraño, muy extraño. Que hayan judíos en Damasco que estaban en contra de él y otros que estaban a favor de él. No tiene sentido. Pero vamos a comparar ese versículo con el que aparece en ese versículo lo tenemos en 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 32 a 33. Aquí en 2 de Corintios, Pablo sí está hablando él personalmente. Y Pablo está hablando del mismo momento, supuestamente, de cuando él escapó de Damasco. Y mire lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 32 y 33. Cuando estaba en Damasco, el comisionado del rey Aretas mantuvo la ciudad en observación para que me arrestaran. Entonces no eran los judíos. Era el policía, el jefe de seguridad de Damasco, que lo quería arrestar a Pablo. ¿Por qué lo quería arrestar? Porque entró ilegalmente. Y me dejaron caer en una cesta a través de una ventana en la pared y así escapé de sus garras. Bueno. Entonces, quien lo perseguía a Pablo no eran los judíos, era el policía encargado de la seguridad de Damasco que quería arrestar a Pablo. Entonces, aquí tenemos, fíjese, una historia del mismo evento en Hechos, capítulo 9, versículo 22 al 25, y el mismo momento lo relata Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33. Pero hay dos versiones diferentes. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Así que, ahora, si Pablo decía que era fariseo, ¿cómo era que iba a estar trabajando con el sacerdote saduceo? No tiene sentido. No tiene sentido. Lo que se puede deducir de esto era que Pablo era un oficial de la policía del sumo sacerdote saduceo. Y el sumo sacerdote saduceo era un personaje que estaba encargado de la seguridad y era designado, era controlado por el Imperio Romano. Así que los fariseos nada tienen que ver acá. Nada. Y también vamos a ver otra parte que la encontramos en el libro de los Hechos. También tenemos otra parte muy interesante donde se nos dice que los fariseos no perseguían a los seguidores de Jesús. Y entonces, ¿por qué se muestra eso en los evangelios?
porque los evangelios adoptaron un punto de vista de que tenían que tener a los fariseos como enemigos. Pero los fariseos no eran enemigos de Jesús. Porque si Jesús estaba enseñando Torá, los fariseos también enseñaban Torá. Y si Jesús pensó que él era el Mesías, pues eso no era nada nuevo. Porque habían existido muchos Mesías antes de Jesús. Y todos fracasaron. Entonces, el hecho de que Jesús pensara que era el Mesías, eso no era motivo de persecución. Al contrario, los fariseos se hubieran sentido muy contentos de decir, al fin llegó el Mesías, nos van a liberar del yugo romano. Pero no había ninguna razón para que fueran perseguidos por los fariseos. E inclusive, como lo he mencionado anteriormente, Jesús era fariseo. Muchos de los dichos de Jesús son de origen fariseo. Entonces, ¿qué hace Pablo aduciendo que él era fariseo que perseguía a Jesús? Eso no tiene sentido. En absoluto no tiene. Muy bien, entonces en este recorrer es necesario que vayamos, y esto es muy importante realmente, recoger esta parte de donde vamos a ver que en el libro de los Hechos, y vamos a ir allá al libro de los Hechos, y vamos a ir al capítulo 5, versículos 33 y 34. En este momento, según escribe Lucas, Pablo y los apóstoles de Jesús fueron arrestados y fueron llevados ante el Sanedrín. ¿Y qué pasó en el Sanedrín? Quien estaba a cargo en la dirección del Sanedrín era nada menos que Gamaliel. Un fariseo, el fariseo más respetado de la época. ¿Y él qué hizo con Pablo y con los discípulos cuando los arrestaron? Supuestamente, porque no tenían por qué arrestarlos. Él dijo que los dejaran libres. Entonces, esa es una prueba de que los fariseos no perseguían a los seguidores de Jesús. Pero, si usted va al mismo libro de los Hechos, al capítulo 26, versículo 10, capítulo 26, versículo 10, mire lo que dice Lucas. Aquí está Pablo confesando de que él perseguía a los seguidores de Jesús y que todo. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Wow. Si Pablo dio un voto para que los mataran, era porque él tenía que ser miembro del Sanedrín. Porque ese voto tenía que salir de la membresía del Sanedrín. Entonces aquí Pablo, Lucas está poniendo a Pablo como miembro del Sanedrín. Pero ya vemos que el Sanedrín antes los dejó libres en dirección de Gamaliel. Tampoco tiene sentido. Hay otra contradicción ahí. Bueno. Entonces, hay tantas cosas que se pueden decir acerca de este tema del camino de Damasco, pero no quiero continuar con él, porque simplemente estoy dando pasos, mostrando los aspectos principales de lo que es un mensaje tergiversado, ¿ok? Entonces, lo que Lucas escribió en Hechos no tiene sentido. No tiene sentido, por ejemplo, que Lucas dice que Pablo era oriundo de Tarso, hoy en día Turquía. Pero Pablo
Pablo nunca menciona que él era de Tarso. Entonces ahí tenemos, pero a él se le llama Pablo de Tarso. Tampoco Pablo menciona que él fue alumno de Gamaliel, pero Lucas sí lo menciona. Entonces, tenemos dos tipos de historia. Una, Lucas tratando de poner a Pablo en el escenario como la figura principal. Y otra, Pablo, con sus escritos, en su predicación en contra de la Torá, de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, que más adelante vamos a ver en otro estudio. Y bueno, estas partes hay que mirarlas, porque de eso estamos tratando. Estamos diciendo que Pablo es un falso apóstol, definitivamente. De eso no hay duda. No lo piense dos veces. Mire la evidencia. Porque si usted no tiene evidencia, usted no puede tomar ninguna decisión. Entonces, si usted se conforma con lo que le dicen, bueno, ya es cosa suya. Pero si le dicen una mentira, y usted no se va a asesorar si es una mentira o una verdad, pues usted está perdido. Usted está creyendo una mentira. Y eso es lo que tenemos ahorita. Pablo inventó una nueva religión que se llama cristianismo. De eso no hay duda. Bueno, entonces vamos a ir al otro tema que tiene que ver con el tema de las enseñanzas. O sea, decimos que Pablo no obedeció las instrucciones de Jesús porque él se fue a predicarle a los gentiles. Y Jesús nunca quiso predicarle a los gentiles. ¿No cree usted que si Jesús hubiera querido ir a predicarle a los gentiles, lo hubiera hecho cuando estaba en vida? ¿O hubiera mandado a uno de sus apóstoles? ¿Por qué tendría que valerse de una persona que nunca conoció? De un griego, de un turco, de una persona de Tarso. No tiene sentido. Se estaría contradiciendo el mismo Jesús. Ahora, más adelante vamos a enfocar este tema, cuando llegue al tema que estaremos enfocando, sobre cómo Pablo es el padre y el fundador del cristianismo. Jesús no lo es. Pablo se valió de la figura de Jesús, pero Pablo utilizó sus ideas y su filosofía, que no era la de Jesús, porque Jesús nunca se imaginó que a él lo iban a coger para perdonar pecados. Jesús nunca se imaginó que la Torá, la ley de Moisés, iba a ser abolida porque Pablo dijo que ya no era necesaria. Jesús nunca se imaginó eso. Pero aquí es donde está el cristianismo de hoy en día. Estrictamente paulino. No guardan mandamiento, no guardan el sábado, no guardan las fiestas de Dios, nada. Entonces, y los 10 mandamientos son parte de esto. Acuérdense lo que el joven rico le preguntó a Jesús. Y eso también lo tenemos. Eso también lo tenemos cuando el joven rico le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Y qué le dice Pablo? No, ya los mandamientos no tienen ningún valor. ¿Usted a quién le cree? ¿Le quiere creer a Jesús o le quiere creer a Pablo? Esa es una decisión que hay que tomar. Ahora, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 17, 15, 5, 17. Dice: no piensen que he venido a quitar la ley o a cambiar la ley o los profetas. Él no vino a nada de eso. No he venido para cambiar, sino para cumplir. ¿Qué vino a hacer? Él vino a mostrarnos que la ley, la Torá, se puede cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Señores, todavía el cielo y la tierra están presentes. Entonces quiere decir que lo que dijo Jesús, la ley todavía está vigente. Bueno, de las cosas que Pablo estableció, ya para ir cerrando esta parte, las creencias de Pablo eran de origen pagano. Digo pagano, idólatra. Usted ve los temas de Pablo son de idolatría. ¿Sí? El tema de la Eucaristía, ya lo vimos, es un tema idolátrico. El tema de tener a un ser que muere por los pecados del mundo, eso es idolatría. Eso lo hacían las costumbres paganas de las religiones de misterio, de donde era Pablo, de Tarso. Dice, entonces, las principales filosofías y religiosas que inventó Pablo, la suspensión de la circuncisión como requisito previo para la... Bueno, usted no tiene que convertirse al judaísmo, pero si usted quiere convertirse al judaísmo, tiene que circuncidarse, pero no tiene que hacerlo. La expiación vicaria, o sea, la transferencia de la culpa, a través de la creencia en el cuerpo resucitado de Jesús. Eso es idolatría. Idolatría. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos dando importancia a algo que la Escritura no le da importancia. La Escritura ni siquiera menciona que alguien tiene que morir por los pecados de la humanidad. Nadie. Nadie. Cada cual es responsable por su pecado. Eso está en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. También abolió las prácticas judías como la observancia del sábado y las festividades judías y las leyes dietéticas del kashrut. ¿A razón de qué? Si eso fue lo que predicó Jesús. También la creencia de que uno no puede alcanzar el reino de los cielos a través de las buenas obras, a menos que uno también crea en Jesús. O sea, Pablo dijo que las obras no sirven. Pero ¿sabe qué? El tema de castigo y recompensa tiene que ver con obras. Porque si usted hace lo que tiene que hacer, usted va a ser recompensado. Pero si no lo hace, usted va a ser castigado. Así de sencillo es. Entonces, yo no me voy a salvar solamente porque tengo en la cabeza que yo creo en un Jesús y eso me salva. En absoluto. Tiene usted que estar sumamente engañado para pensar así. Y también el concepto de la Trinidad, del Padre y el Hijo. Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El eterno nuestro Elohim, uno es. Él no es dos ni tres. Y si es uno, es uno. Uno no es igual a tres. También la afirmación de que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Eso es falso. En la Biblia hebrea en ninguna parte dice que el Mesías tiene que morir y resucitar entre los muertos. Eso no dice. En ninguna parte usted lo va a encontrar. Y tenga en cuenta que la autoridad de la Biblia está en el Tanakh, la Biblia y la escritura hebrea. Esa escritura es inspirada divinamente. El Nuevo Testamento no es inspirado. No tiene inspiración divina porque tiene muchos errores de contextualización, de interpretación, de mala interpretación, de escritores paganos que no tenían idea de la cultura hebrea. Nunca han debido poner el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, porque eso no pertenece ahí. No tiene nada que ver. Así que tenemos que enfrentar esta realidad en algún momento. Así que estos forman los principios principales de la mayor parte de la cristiandad de hoy en día.
Y hay que hablar escuetamente, así como yo estoy hablando acá. Y yo estoy introduciendo un tema con la escritura en la mano. Pero bueno, el papel mío es informar. Usted tome su decisión. Pero por favor, investigue. No viva engañado. Porque si usted vive engañado y muere engañado, usted va a tener que responder, porque fue su decisión dejarse engañar, porque no quiso buscar la verdad. Muchas gracias.